Bueno, entonces vimos hasta ahora una configuración de amplificador de amplificación con amplificador operacional, que era esta, ¿sí? Esta topología, bueno, en definitiva vimos que gana B0 sobre BI igual a 1 más R2 sobre R1. Si nosotros graficamos B0 en función de BI, vemos que, bueno, qué sé yo, para un vol en BI nosotros vamos a tener en B0 un vol por lo que setiemos, lo que establezcamos como valores para R2 y R1. Esta configuración, fíjense que para valores positivos de BI, ¿sí? Bueno, supongamos que hay una sinusoide, ¿no? Pero para cuando los valores de BI son positivos, para cada valor de BI le corresponde un valor en la recta de ganancia, ¿sí? Esto genera una copia amplificada de este lóbulo, ¿no? Es decir que si ponemos un eje de tiempo por acá y ponemos un eje de tiempo en esta dirección, a medida que avanza el lóbulo de la sinusoide positivo, se forma un lóbulo de sinusoide positivo en B0. Esto significa que la polaridad de B0 coincide con la de BI, ¿sí? Es por eso que esta configuración se llama no inversora, ¿sí? Hay otra configuración que ya la vamos a analizar con el método simplificado, ¿sí? Acá igual le vamos a dejar no inversora, que se llama configuración inversora. ¿Sí? ¿Cómo es esta configuración? Bueno, levemente diferente. Más R1, R2, acá está B0, el pin menos va a tierra y yo entro por acá. ¿Sí? Entonces, acá me equivoqué. Es el pin menos arriba, porque tiene que ser la alimentación negativa, y el pin más abajo. Si uno dice, bueno, mi amplificador tiene R0 igual a 0, RI igual a infinito, A de lazo abierto es igual a infinito, de esto lo que puede concluir es varias cosas. Que epsilon, que está tomado entre el pin más y el pin menos, esta tensión es 0, ¿sí? Con lo cual, la tensión en el pin menos, con respecto a tierra, ¿no? Al común, también es igual a 0. Esto es lo que llamamos, lo que yo les decía, tierra virtual. ¿Sí? Se dice que el pin menos está a tierra virtual. La otra cuestión que podemos concluir, eso a partir de que la ganancia de lazo abierto es infinita. Si nosotros consideramos que RI es infinito, nos va a pasar lo mismo que antes. Es decir, que la corriente que entra, bueno, o sale, no sabemos, pero la corriente que circula hacia o desde el pin menos, esta corriente que está acá, vamos a ponerle I menos, es igual a 0. Entonces, desde ese punto de vista, si yo acá dije, bueno, por acá circula una y 1 y por acá circula una y 2, si yo considero que en este nodo nada se va para el pin menos, y 2 tiene que ser igual a I1, sí o sí. Entonces, ¿qué sucede acá? Fíjense, este pin, esta resistencia R1, tenemos la fuente BI y acá está R1. Este punto es 0 volt. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta tensión? Vamos a llamarle BR1. Y tengo que hacer mallas. ¿Cómo hago mallas? Voy desde acá hasta este punto, ¿sí? Como esto es 0 volt
y coincide con esto, la malla se recorre hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta malla? Ahí que BI menos BR1 menos 0 volt, igual a 0. ¿Qué significa esto? Que BR1 es igual a BI. ¿Y eso a qué nos lleva? Y eso nos lleva a que la corriente I1 es igual a BI sobre R1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esta corriente cuando llega a este nodo? Y para allá no se puede ir, se tiene que ir para allá y se convierte en I2. ¿Sí? Entonces fíjense que voy a borrar un poquito. Acá y acá. Ahora yo puedo ver esta otra malla que está acá, que me relaciona B0 con el común, ¿sí? Voy a recorrer así. Entonces, desde acá hasta acá hay 0 volt, porque epsilon es 0, ¿sí? Entonces, acá voy a poner, la voy a poner acá, 0 volt, de acá hasta acá. La caída de tensión que genera I2 sobre R2, la asumo con esta polaridad. Si yo estoy recorriendo así, de más a menos es menos I2 por R2, y B0, como es una tensión que está medida con respecto a tierra, dijimos que está medida así, ¿sí? O sea, menos B0, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Si yo ahora digo que I2 es igual a I1, porque por acá no se va corriente para dentro del operacional, puedo decir que menos I2, que es igual a I1, o sea, menos BI sobre R1, por R2 menos B0 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo despejo, me llevo el B0 para allá, divido por BI, y esto me queda menos R2 sobre R1. Sí. Fíjense que de nuevo el valor de la ganancia depende de los componentes externos y no de la ganancia del lazo abierto, en la medida en que se cumpla el cortocircuito virtual, en la medida que epsilon sea 0, y eso es en la medida que la ganancia del lazo abierto sea muy grande, sea mucho mayor que 1. ¿Sí? Esta curva de ganancia, vamos a decirle, si uno hace lo mismo que antes, ¿sí? Mide BI, o sea, quiere hallar la recta de ganancia esta tiene un signo menos, con lo cual esto viene para allá, ¿sí? Quiere decir que si yo a BI le asigno 1 volt, B0 va a tomar el valor 1 volt por menos R2 sobre R1, ¿sí? Es por esto que esta configuración se llama configuración inversora. ¿Sí? Así que bueno, ahí están las dos configuraciones básicas con operacional. Bueno, ahora vamos a ver otras características de las dos topologías que son importantes. Para cualquier amplificador, una cosa importante es la ganancia, ¿no? Es la relación entre B0 y BI. ¿Sí? Después vamos a ver que los amplificadores también pueden ser, esto es un amplificador de tensión. Otro amplificador podría ser un amplificador de corriente, I0 a II. ¿Sí? También hay amplificadores que ganan en la salida corriente cuando se inyecta una tensión,
Estos son los amplificadores de transconductancia. Y también puede haber amplificadores de transresistencia que entregan una tensión cuando se les inyecta una corriente en la entrada. Pero además de las ganancias, también importan la resistencia de entrada y la resistencia de salida. La resistencia de entrada es la resistencia que ofrece un cuadripolo cualquiera, ¿sí?, a una fuente de señal que lo alimenta, ¿sí? Por ejemplo, esta es BS, esta es RS. Hacia allá siempre va a haber, por ejemplo, en el caso de un modelo de impedancia, Z11, ¿sí? Estamos apreciando acá el término de transferencia inversa, ¿no? Pero siempre va a haber una impedancia o una resistencia, ¿sí? En nuestro caso, como estamos en baja frecuencia, va a haber resistencia. Entonces, el parámetro importante, ¿esto por qué es importante? Porque en este caso, en este amplificador, uno va a querer definir una ganancia que sea B0 a BI, ¿sí? La ganancia será una relación entre dos tensiones. Pero ¿cuál es BI? I es la relación, es la tensión que hay entre este punto y este punto. Pero si yo tengo acá una resistencia, o una impedancia, acá hay un divisor resistivo, ¿sí? Entonces BI no va a ser solo dependiente de BS, ¿sí? Voy a perder un poquito de tensión. ¿Por qué? Porque BI va a ser, en el caso de que sea el caso más simple que vamos a tratar nosotros, en donde acá haya una resistencia, ¿sí?, una resistencia de entrada, va a ser la relación de este divisor resistivo, es decir, va a ser BS por RI dividido RI más RS. En la medida en que RI sea mucho más grande que RS, esto va a ser aproximadamente BS. Pero si eso no es así, entonces es importante conocer cuánto vale este parámetro, ¿sí? Bien, entonces, vamos a borrar esto. Vamos a ver cuánto vale la resistencia de entrada para las dos topologías. Vamos a ver la inversora. Inversora, teníamos nuestro amplificador, menos más, esto va a 0, esto era BI, esta es la tensión que se va a amplificar, y acá tenemos B0, esto es R2, esto es R1. Ahora bien, si yo a este amplificador lo alimento con una fuente de señal RS, BS, la tensión que va a amplificar esta topología inversora es BI, pero BI no va a depender exclusivamente de BS. ¿Por qué? Porque lo que tengo que ver es justamente cuál es el modelo de este cuadripolo, que seguramente va a ser BI, y acá va a haber una R, no sé cuánto vale esa R, ¿sí? Supongamos que vale R, ¿sí? Esto vale BI, esto sigue siendo RS, y acá tengo BS. ¿Cuánto vale esta tensión que está acá con respecto al común? Y lo que dijimos recién, BI es igual a BS por R dividido R más RS. Entonces fíjense que es importante. Ahora bien, la pregunta es ¿cuánto vale la resistencia de entrada que se ve hacia allá? Para hacer eso, yo lo único que tengo que hacer es sacar mi señal, ¿sí? Sacar mi señal y ponerle una fuente de tensión de prueba que se llama, ¿sí? Bx. Entonces yo le pongo esta fuente de tensión Bx y me fijo
que y X circula. Entonces la resistencia de entrada que va a haber esta fuente va a ser la relación entre Bx e Ix. Ahora bien, ¿cuánto vale Ix? Suponiendo que este operacional es ideal. Y bueno, si es ideal, esta tensión es 0 volt. Entonces, ¿cuánto vale la corriente Ix sobre R1? Y vale Bx sobre R1. ¿Sí? Entonces acá tengo Bx sobre R1. Y esto se va con esto. Y acá tengo R1. ¿Sí? Entonces, la resistencia de entrada de esta configuración inversora es igual a la resistencia R1. Que depende de nosotros. Es decir, nosotros vamos a poner esa resistencia. Entonces, vamos a tener que tener cuidado de qué valor vamos a poner acá. La no inversora, bueno, hay que hacer lo mismo. La no inversora era una cosa así, más o menos, R2, R1. Esto venía por acá. Y mi Bx la tengo que poner acá, mi tensión de prueba. Bx, porque por acá va a entrar la señal. ¿Sí? Ahora, si yo supongo que acá hay una Ix, Bx sobre Ix va a ser igual, por definición, a la resistencia de entrada de la topología. ¿Y cuánto vale esto? Y acuérdense que si vamos a poner acá OPA ideal, RI, o R, vamos a ponerle acá R in, ¿sí? RI es infinito, donde RI es la resistencia que une el punto más con el punto menos. Pero esa es infinito, entonces, de nuevo, tenemos una llave abierta. Llave abierta. ¿Cuánto vale Ix? Cuando la llave está abierta, 0. ¿Sí? Entonces, para cualquier tensión que yo ponga, la corriente va a ser 0 y la resistencia de entrada va a ser infinito o muy grande. ¿Sí? No es ni R2, ni R1, ni R2 en paralelo con R1, no. Nada que ver la resistencia de entrada de la inversora con la de la no inversora. Lo que me indica esto es que cuando yo necesito una topología de amplificación con alta resistencia de entrada, me debería inclinar hacia la no inversora. ¿Sí? Y si yo no tengo demasiados problemas con la resistencia de mi fuente, es decir, mi fuente es fuerte, tiene una resistencia serie chiquitita, puedo tranquilamente usar las dos topologías. ¿Sí? Pero bueno, eso es con respecto a la resistencia de entrada. Bueno, vimos qué pasa con la resistencia de entrada, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con la resistencia de salida. Bueno, y fíjense una cosa. Como yo sé que el cuadripolo de equivalente al operacional es una cosa así, ¿sí? Esta resistencia será R0. Acá esto va a ser A LA por epsilon. Y acá voy a tener mi RI. ¿Sí? La resistencia que yo quiero, en principio, quiero caracterizar cuando analizo el amplificador es la resistencia a lazo abierto. ¿Sí? A lazo abierto, es decir, sin realimentación. Sin realimentación y además sin señal de entrada, yo voy a tener en la entrada justamente un cortocircuito. En realidad, todo lo que pase a la salida, como no hay realimentación, en la entrada puedo poner cualquier cosa que no va a pasar nada, porque digamos, si yo no tengo señal, esta tensión, que es la de epsilon, que es la que amplifica el generador dependiente, es 0. ¿Sí? Yo puedo dejar esto abierto o lo puedo dejar en cortocircuito que no pasa nada.
Pero yo lo que quiero ver es si yo pongo en la salida una Bx, ¿sí? ¿Cuánta Ix va a circular? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la razón entre Bx e Ix es justamente la resistencia de salida de ese amplificador, ¿sí? Entonces yo voy a conectar esto así, y fíjense que si no hay energía o señal en la entrada, epsilon va a ser 0, ¿sí? Con lo cual esta fuente de tensión se va a fijar en 0 volt, que es una tensión, ¿cómo es una tensión que se fija en 0 volt? Un cortocircuito, ¿sí? En este caso sí puede circular corriente porque esto es una fuente controlada, ¿sí? Entonces, si yo analizo esta fuente alimentando esta resistencia, la razón entre Ix y Bx no es otra cosa que la R0 propia del operacional, ¿sí? Esta es la propia del amplificador operacional, ¿sí? Cuando nosotros analicemos, y esto está en un ejercicio, la resistencia de salida, cuando uno realimenta, lo que vamos a ver que este valor disminuye drásticamente, ¿sí? Así como la ganancia tiende a disminuir desde su ganancia de lazo abierto igual a 200.000 hacia, por ejemplo, 1 más R2 o R1 igual a 10 o 20, el factor ese de reducción de ganancia concuerda con el factor de reducción que hay entre la resistencia de salida del amplificador no realimentado y la resistencia de salida del amplificador realimentado, ¿sí? Pero el orden de magnitud de la resistencia de salida del operacional no realimentado es la resistencia de salida propia del operacional, que es la que se observa en las hojas de datos, ¿sí? Bueno, con estos conceptos podemos seguir analizando algunas topologías clásicas o típicas con operacionales. Lo voy a borrar. Y vamos a ver, lo que es el seguidor o buffer. Este término buffer se le da porque es una etapa que permite separar o amortiguar, digamos, los efectos de impedancias de entrada y salida. Fíjense esto. Si yo tengo una etapa que está por acá con una resistencia Rin y yo la ataco con un dipolo B RS, BS, RS, donde Rin es del orden de RS, lo que va a pasar cuando yo conecte así es que lo mismo que veíamos hace un ratito. Esta etapa carga a la fuente. Entonces, el efecto de carga que tiene esta resistencia en esta fuente hace que esta tensión caiga. Si imagínense que Rin es mucho más grande que RS. Supónganse que Rin es igual a 1 megón y RS es igual a 1 ohm. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este divisor resistivo, la tensión que cae acá, Bin, es la tensión correspondiente a un divisor resistivo, es decir, va a ser lo que tengo como fuente, Bs, por la resistencia Rin dividido Rin más Rs. Y acá tengo Bs por Rin, que es 1 megón, dividido 1 megón más 1 ohm. Esto es prácticamente
1. ¿Sí? Entonces, la tensión que yo voy a estar amplificando es prácticamente la tensión Bs. Es decir, que no perdí nada. ¿Sí? Ahora, pasa muy frecuentemente que esta es del orden de esta. Entonces, hay efectos de carga. Para eso, resolver esa situación, está la configuración de seguidor o buffer con amplificador operacional, que es así. Es un... Ay, se me está yendo la fibra. B0, BI, y acá directamente hay un cortocircuito. Entonces, ¿cómo es el análisis de esto? Bueno, muy simple. Acá está epsilon. Y epsilon para el amplificador ideal es 0. Entonces, yo tengo acá mi común. Esta tensión es BI. Esta tensión es BI, porque epsilon es 0. Y esta tensión es BI. Quiere decir que la tensión de este punto es igual a BI. B0 es igual a BI. ¿Sí? Ahora bien, si yo pongo una fuente acá, más una fuente BI, y acá le pongo, o vamos a poner BS mejor, y RS, y acá tengo B0, y esto supónganse que va a otra etapa. Y yo le pongo un buffer. La resistencia que ve este dipolo ya no es R. Si yo no tuviera el seguidor, yo estaría en la situación anterior. Pero ahora puse un seguidor. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que R es 1000 ohm y esta es 1000 ohm. Si yo no tuviera el seguidor, la tensión que se amplificaría sería la tensión que está en bornes de R, que sería la mitad de la fuente. ¿Sí? Entonces ahí tengo un efecto de carga. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le pongo un seguidor? Y fíjense que la resistencia que ahora ve este dipolo es la resistencia de entrada de este amplificador. Y dijimos que el amplificador ideal entre este punto y este punto tiene una llave abierta. Quiere decir que la corriente que circula acá es 0. ¿Sí? Entonces, si la corriente por acá es 0, este dipolo no se carga, no ve efectos de carga, ¿sí? No es cargado por la entrada de este amplificador. Y por otra parte, la resistencia de salida de este amplificador es, como vimos anteriormente, como mínimo R0, que siempre es del orden de algunos ohms. ¿Sí? Después vamos a ver que en los ejercicios esta resistencia, cuando está realimentado, ¿sí? Esto se divide por un número muy grande. Es decir, que en definitiva, este buffer permite tener una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. Eso sirve para separar etapas.